Buenas, yo soy Frederic San Pedro, coordinador del curso práctico de Introducción a la Neuroimagen para Clínicos e Investigadores, y este es el vídeo presentación de este curso, donde básicamente está dedicado a todas aquellas personas que os encanta entender cómo funciona el cerebro, pero cuando veis libros o artículos y salen imágenes de este tipo, se os queda una cara que es una mezcla entre fascinación, absoluta fascinación, la belleza del estudio del cerebro humano, pero a la vez de ¿qué narices es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y la Z, y este gráfico, ¿qué significa? El objetivo de este curso es básicamente eliminar esta cara, que os quedéis con la sensación de fascinación ante los estudios de neuroimagen, y no solo eso, sino que entendáis perfectamente cómo se hacen y el valor añadido que aportan a estos estudios al conocimiento del cerebro humano. Como sabéis, el cerebro humano es fascinante y a muchas personas, incluido a mí, nos fascina entender cómo funciona el cerebro humano, no solo el cerebro humano normal, sino sobre todo cómo aparecen diferentes tipos de enfermedades del cerebro humano, muchas de ellas sin ningún tipo de tratamiento y devastadoras, y para ello usamos un arsenal de técnicas de neuroimagen que básicamente entiendo como diferentes cámaras de foto, hacemos diferentes tipos de fotografías al cerebro humano o lo vemos con diferentes tipos de gafas y así entendemos mejor desde varios puntos de vista el funcionamiento del cerebro humano. Este curso es un curso práctico y teórico, es decir, explicaremos conceptos básicos de neuroimagen que muchos no son en absoluto evidentes y requieren que alguien te lo explique con cierta paciencia, porque hay conceptos realmente complejos en neuroimagen que si uno se lee los libros pues puede realmente quedarse colapsado. Luego veremos un ejemplo. En este curso vas a aprender también a diseñar, analizar y sobre todo interpretar los resultados de los estudios de neuroimagen, porque muchos estudios parece que quieren decir una cosa, pero no quieren decir esa cosa. Y sobre todo tú cuando quieres comunicar pues, tus propios resultados tienes que saber cómo ser perfectamente consistente con lo que has realizado y cómo se interpreta. Este curso también incluye un taller práctico donde los alumnos en su propio ordenador de aquí van a poder ejecutar los análisis. Es decir, yo quiero ver si hay diferencias entre los cerebros de pacientes con Alzheimer o esquizofrenia o trastornos de personalidad o diabéticos respecto de un grupo control. ¿Dónde está alterado el cerebro en nuestros pacientes? Pues lo podrá hacer en este curso en su propio ordenador bajo supervisión del profesor. Además, si estáis en medio de algún proyecto de neuroimagen en vuestro trabajo, tenéis muchísimo interés personal en proyectos de neuroimagen, este curso permite realizar un mini proyecto como parte de la evaluación del curso, donde el alumno propone el proyecto. Es decir, yo estoy muy interesado en analizar pues, cerebros de enfermos con Parkinson o cualquier enfermedad que os interese y quiero analizarlos. Necesito una supervisión porque estos análisis son complejos. Pues este es el curso perfecto para que me enseñéis vuestro proyecto y os ayude a llevarlo a cabo y sobre todo a cómo entender los resultados. ¿De acuerdo? Hay varias modalidades. La modalidad presencial, que es la que yo recomiendo naturalmente, donde incluye tanto contenido teórico como práctico, pero también naturalmente hay una modalidad online para todas aquellas personas que naturalmente no se pueden desplazar hasta aquí, hasta Barcelona. La filosofía del curso es muy importante. Es un curso diferente o bastante diferente al resto de cursos de neuroimagen porque destaca el hecho de que, como la mayoría de cosas en la vida, pero en neuroimagen aún más, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es decir, tú puedes saber muy bien la teoría de la neuroimagen, pero cuando llega el momento de mojarse las manos, de ensuciarse las manos y llegar a la pista, al campo de batalla, a luchar contra el ordenador y los diferentes programas de neuroimagen para realmente llevar a cabo tu proyecto, es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, este curso pondera igual las dos partes, la teoría y la práctica. Y la teoría solo se centrará en la parte más relevante para la práctica habitual. Insisto, la neuroimagen puede asustar porque, bueno, la neuroimagen es una ciencia que si uno se va a buscar al fondo de la cuestión de las imágenes, resonancia magnética, etcétera, va a encontrar mucha física, muchas matemáticas a la hora de analizar las imágenes, etcétera, que realmente no son necesarias para uno poder dedicarse al estudio del cerebro humano, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista práctico, es decir, yo quiero estudiar determinada enfermedad o determinado comportamiento, o yo qué sé, si la dieta mediterránea influye en el volumen de materia gris, ¿de acuerdo? No tiene por qué ir hasta el fondo de las matemáticas, ¿de acuerdo? Esto yo lo quiero dar mucho énfasis. Yo voy a intentar poner absolutamente ninguna fórmula en este curso, ninguna fórmula, conceptos. Por ejemplo,
Hay una manera de estudiar la integridad del cerebro que es estudiando la anisotropía fraccional de los tractos de materia blanca. Si uno dice, esto es un tema interesante, y lo pone en Google, muy probablemente la Wikipedia o cualquier tipo de análisis de artículo le va a presentar con una fórmula de este estilo. Bueno, esto realmente no te da ninguna sensación de entender lo que significa esto. En cambio, si yo te digo que el cerebro humano está formado por materia gris y materia blanca, que la materia blanca básicamente son los axones y que básicamente son las carreteras del cerebro por donde se transmite la información de parte a parte, rápidamente vais a entender si yo os digo que una carretera puede estar en mejor estado o en peor estado, y como mejor estado está, pues más FA hay, más anisotropía fraccional hay, que básicamente es un número que te dice el buen estado o mal estado en el que está determinada carretera, determinado tracto de materia blanca del cerebro. ¿De acuerdo? Este es el concepto. Yo me voy a centrar siempre en el concepto, que entendáis lo que significa la FA, la MD, el box office morphometry, el cortical thickness, infinitas técnicas, el PET, el SPECT, infinitas técnicas de neuroimagen y qué significan, básicamente sin entrar en ningún detalle matemático ni físico en absoluto. De acuerdo, de hecho, este curso está pensado para todo tipo de público al que le interese el cerebro humano. Puede ser neurólogos, psicólogos, psiquiatras, endocrinos que les interese ver cómo la diabetes afecta al cerebro humano, oncólogos, diferentes tipos de tumores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La filosofía del curso ya lo estáis viendo. Evitar a toda costa hacer clases de estas que yo llamo antiguas. Es decir, que viene el profesor, pone un PowerPoint lleno de letras, lo empieza a leer de manera soporífera, siempre con el mismo tono. Eso me pone a mí muy nervioso y por lo tanto voy a evitar a toda costa hacer esto, ¿de acuerdo? Siempre esquemas, dibujos, incluso tengo disponible aquí un dibujo para hacer esquemas que me encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea dinámico, que no sea aburrido. Voy a intentar ir gritando, ¿de acuerdo? Para que, bueno, como mínimo, nos lo pasemos bien. Además, si decidís hacer el curso en modalidad presencial, vais a disfrutar de un entorno espectacular, que tenemos la inmensa suerte de poder dar este curso en la Escuela Clínica de Neuropsicología y Patología del Lenguaje, que está ubicada en el famosísimo Hospital de Sant Pau, que es una de las maravillas probablemente del planeta. Si no habéis estado os lo recomiendo, para mí es una obra de arte. Y tenemos la suerte de estar en uno de los edificios de este maravilloso hospital, y fijaros cómo hemos dispuesto, por ejemplo, el taller práctico, las sillas. Las sillas están haciendo una circunferencia, de manera que yo voy a estar en el centro y voy a ir viendo a la vez prácticamente lo que hace todo el mundo. Y si alguien tiene algún tipo de pregunta o se encalla en alguna cosa, enseguida poder detectarlo y ayudarle. ¿De acuerdo? Eso hace que en esta aula, donde se va a realizar el taller práctico, yo quiero que haya poca gente, porque quiero que todo el mundo aproveche al máximo los talleres prácticos y se vaya con la sensación de que él mismo ha realizado un análisis de neuroimagen, un estudio de neuroimagen, ha visto cómo está alterado el cerebro en los enfermos con diabetes, esquizofrenia, enfermedad que queráis. ¿De acuerdo? Tengo muchísimas enfermedades para estudiar y las vamos a estudiar, y vosotros mismos vais a poder ver cómo está alterado el cerebro en esas enfermedades. Y insisto, quiero que haya muy poca gente para que no haya nadie que se quede con la más mínima duda conforme vamos haciendo estos análisis. Y esto garantiza una exclusividad que yo creo que no existe comparación, ¿de acuerdo? Es decir, son 8 personas, cada edición del curso, evidentemente vamos a ir haciendo varias a lo largo del año, y exclusividad absoluta a la hora de realizar los análisis. Sobre los profesores del curso, pues seremos yo mismo, el coordinador, y el doctor Saúl Martínez Horta, que es una eminencia en este campo, que muchos lo conoceréis, y si no, ahora mismo os lo presentaré. Sobre mí no voy a describirme mucho, lo único que quiero que sepáis es que yo soy el que durante muchos años se ha peleado durante muchas horas, muchísimas horas, con los diferentes tipos de análisis de neuroimagen. Por lo tanto, conozco perfectamente el campo de batalla de la neuroimagen y, por tanto, el taller práctico, que os lo daré yo, podéis estar seguros que veréis en mi cara pues, muchísimas horas dedicadas a ejecutar, a realizar los análisis de neuroimagen y a escribir los métodos y a pelearse, por qué no decirlo, con muchísimos revisores de muchísimas revistas, intentando defender la técnica que he usado, ¿no?
Como mayor añadido, lo que también es muy importante es que durante estos años he tenido el privilegio de colaborar con muchísimos grupos de investigación, muchísimos grupos, pero además muy variados. He estudiado cerebros de la enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Huntington, de pacientes con trastorno límite de personalidad, de pacientes con diabetes, de pacientes con melanoma. Es decir, he estudiado cerebros de muchísimos tipos de enfermedades, lo cual hace que haya visto muchísima variedad y también que haya estado reunido en muchísimas reuniones con diferentes tipos de profesionales sanitarios, clínicos, investigadores, médicos, psicólogos. Y he tenido que el lenguaje de la neuroimagen traducirlo para que absolutamente todo el mundo lo entienda. Y ese valor añadido es el que yo voy a intentar transferiros a vosotros. ¿De acuerdo? El doctor Martínez Horta, que es uno de los responsables de la ECNPL, no hace falta introducción, es prácticamente uno de los neuropsicólogos más conocidos aquí a nivel español y probablemente a nivel internacional. Se centra especialmente en enfermedades con trastornos de movimiento, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington y bueno, tiene muchísima actividad investigadora, también docente y también clínica. Es decir, él ve, a diferencia de mí, él ve muchísimos pacientes con los cuales os va a dar ese feeling de cómo a partir de ver muchos pacientes se te ocurren diferentes preguntas que quizás pueden ser resueltas con estudios de neuroimagen. Por lo tanto, él os va a ayudar muchísimo con la parte de diseño y también de interpretación de los estudios de neuroimagen. Y lo más importante, en este curso realmente, y os lo aseguro, nos lo pasaremos bien. Es decir, mi objetivo es que vengáis aquí como quien va a ver una película que hace tiempo que quieres ver o como quien va a jugar un partido de fútbol con sus amigos. Yo voy a venir aquí y me lo voy a pasar bien. ¿Por qué? Pues porque nos encanta esto, lo vivimos, ya lo veréis. Y bueno, nos gusta pues, hacer clases, digamos, entretenidas y además de útiles, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, espero que os apuntéis a este curso y nos vemos en este curso. Muchas gracias.